Hola a todos, hoy toca vídeo con la máquina láser Xtool M1 y quiero mostraros el proceso para crear este tipo de adorno navideño en madera en el que vamos a combinar por un lado el grabado láser para poder poner en la parte delantera lo que nosotros queramos y también por supuesto el corte láser, pero en este caso en lugar de crear simplemente una pieza circular lo que vamos a hacer es añadirle al diseño una pequeña hendidura para que podamos pasarle una lanita y fijaros el toque que le da a este tipo de adorno que hace que sea diferente y que quede fenomenal. Así que vamos a ver por un lado cómo hacer la parte del diseño y luego veremos cómo obtener el resultado una vez que lo hemos cortado con la Xtool M1. Ya estoy en el programa de Xtool, que es Xtool Creative Space, y aquí podéis ver el diseño con el que vamos a trabajar, pero otra cosa que vamos a hacer es ver cómo dibujarlo desde cero directamente en el programa de Xtool. Así que vamos a ver cómo se hace y lo primero de todo sería irnos a la barra de la izquierda, al botón de insertar y escoger la herramienta círculo. Dibujaremos un círculo con el Shift pulsado y nos vamos a venir al tamaño para darle el tamaño que nosotros queramos. Yo estoy haciendo unos adornos de 7 centímetros, así que aquí lo que voy a hacer es poner 70 porque el programa está en milímetros. Ya tengo mi primer círculo y vamos a aprovechar para hacer ya los círculos interiores, así que a partir de este y teniéndolo seleccionado nos vamos a ir a la herramienta de contorno para darle un contorno interno, así que nos vamos a la parte de la izquierda y como es un poco difícil ajustar al número exacto, directamente voy a teclear con los números el valor que quiero darle, que en este caso sería de 4 milímetros. Así que le damos un desplazamiento de 4 milímetros y pulsamos aceptar. Y vamos a crear, ya que estamos con la misma herramienta, otro círculo interior. Así que volvemos a contorno, volvemos al lado negativo y en este caso queremos hacerlo de 2 milímetros, que es el tamaño que va a tener este huequito. Podéis hacerlo más pequeño si queréis, pero en principio para meter una lanita yo creo que con 2 milímetros está bien. Bueno, le damos a aceptar y ya lo tenemos. Lo siguiente que vamos a hacer, sobre todo para que no se nos olvide, es estos dos últimos círculos que hemos creado, vamos a seleccionarlos y donde dice combinar le vamos a dar a sustraer para que de esta manera esto sea un anillo en lugar de dos círculos uno encima de otro. Bueno, pues ahora veremos cómo crear este huequito, ya que si no lo creamos se cortará la pieza completa y no la tendremos unida, pero antes quiero crear la parte en la que se va a enganchar la cuerda, la anilla o lo que vosotros queráis. Y para eso vamos a empezar dibujando otro círculo y en este caso le vamos a dar el tamaño que queramos que tenga el agujerito. Yo lo voy a hacer de 3,5 por ejemplo, yo creo que es suficiente. Le damos, vamos a hacer un poquito de zoom porque si no los elementos casi no se ven. Y a este círculo le vamos a hacer un desplazamiento externo, de nuevo con la herramienta de contorno, de 2,5. Así que pongo 2,5 y le damos a aceptar. Y fijaros que ya lo tenemos. Voy a seleccionarlo para acercarlos aquí y voy a seleccionarlo todo y utilizar la herramienta de alinear y centro de alineación horizontal para que se coloque todo en esta línea. Bueno, pues esto os iba a decir que más o menos lo coloquéis en el medio de la línea exterior, fijaros el centro está aquí y yo pues sin quererlo lo he puesto perfecto, así que lo vamos a dejar así. Lo siguiente que voy a hacer es seleccionar el círculo exterior, el pequeñito y el círculo exterior grande para fusionar, así que seleccionamos ambos, combinar, unir y ya los tenemos fusionados. Y ahora solo nos quedaría por hacer la parte de este huequito, pero antes de nada vamos a convertir esto en un agujero, así que vamos a seleccionar estos dos y le vamos a dar a sustraer. Si pasa eso es porque los elementos no están bien colocados, así que seleccionamos el de fuera, ordenar, enviar atrás o casi que enviar al fondo y ahora fijaros que si hago de nuevo seleccionar ambos y sustraer ya se convierte en un agujerito. En principio como no tenemos relleno de color no lo estamos viendo claramente, pero si no simplemente sería un círculo encima de otro. Bueno, nos quedaría por hacer este huequito y lo vamos a hacer utilizando un rectángulo. Vamos a hacerlo a ojo, más o menos del mismo ancho que tiene el círculo superior pequeño donde va a ir el enganche y lo que tenemos que asegurarnos también es que sobrepasa estas dos líneas
del interior. Bueno, pues una vez que lo tenemos, seleccionamos ese rectángulo que acabamos de dibujar. Bueno, antes de nada, para asegurarnos, vamos a seleccionar todo, alinear y alinear al centro para asegurarnos de que queda todo perfectito. Y ahora sí, seleccionamos el rectángulo, seleccionamos también ese anillo que creamos, nos vamos a combinar y a sustraer. Y fijaros que ya hemos creado ese huequito. Y ya lo último que podemos hacer es seleccionar todo, le damos a sustraer y ya queda como una única pieza que lleva estos tres huecos, donde vamos a meter la cuerda y estos pasadores por donde luego enrollaremos la lanita que nosotros queramos. Y ya para finalizar lo que es la parte del diseño, solo tendríamos que colocar en el interior la parte que queremos que vaya grabada y que puede ser lo que vosotros queráis. Podéis añadir una imagen, podéis añadir un texto. Yo en principio he puesto solo un texto porque es lo más rápido y porque además es lo más sencillo y creo que cualquiera lo puede hacer. Así que vamos a verlo y luego si queréis le podéis añadir otras formas, le podéis añadir estrellitas, lo que vosotros queráis. Como si queréis cambiar el texto y en lugar de Feliz Navidad poner un nombre, una frase o lo que sea. Bueno, pues le voy a dar a la herramienta de texto, escribimos la palabra o palabras. A mí me gusta escribirlas en cajas diferentes, así que hago control C, control V y aquí escribo Navidad. Seleccionamos, escogemos la fuente que nosotros queramos utilizar, aquí la que más os guste, esto ya depende de cada uno. Ya sabéis que en el listado os van a aparecer las fuentes que tengáis instaladas en vuestro ordenador. Bueno, voy a ver si encuentro alguna, ya que no encuentro, así, es esta, la que había utilizado antes. Voy a hacerlo un poquito más pequeño, pero antes voy a cambiar también la fuente del otro. Así que lo coloco, ya sabéis que tenéis las herramientas de alinear y vamos a hacer todo un poquito más pequeño. Bueno, pues lo voy a hacer así un poquito a ojo, yo creo que me ha quedado más o menos como el anterior y a mí me gusta soldar o fusionar los textos, así que lo seleccionamos, soldadura, sobre todo en esas tipografías que tengan continuidad de unas letras con las siguientes y soldadura. Y ahora que ya tenemos el diseño, lo único que tenemos que hacer es decirle al programa qué es lo que queremos que haga en cada caso. Es decir, que esta parte me la corte y que esta parte de aquí me la grabe. Así que antes de nada voy a encender la máquina y voy a ir colocando una madera para que podamos configurarlo y enviarlo luego a hacer el trabajo a la máquina. Bueno, pues fijaros que ya la he encendido, se ha actualizado y me ha salido el material que tengo dentro, que en mi caso es una lámina de madera de 3 milímetros, así que lo primero que hay que hacer es configurar correctamente el material, así que me vengo a material y voy a seleccionar la configuración de 3 milímetros Basswood Plywood. Una vez que lo tengo, se reajusta la imagen. Importante también, si estamos utilizando prismas, ponerlo aquí, que es mi caso, así que dependerá de cómo estéis utilizando vuestra máquina y voy a ir colocándome esto ya en una zonita en la que tenga libre de mi material. Y ahora lo más importante es decirle a la máquina lo que queremos hacer con cada una de las líneas, así que selecciono esta parte, le voy a dar a cortar para que me corte todas esas líneas y ahora el texto selecciono ambos y le voy a dar a grabar y fijaros que ya me sale la configuración correspondiente para cada una de esas acciones, en este caso cortar y grabar. Y una vez que lo tenemos listo, simplemente tenemos que irnos a procesando, iniciar y darle al botón de la máquina. Y aquí podéis ver el resultado del grabado y corte láser con nuestra Xtool M1 para hacer este adorno navideño, que además hemos hecho el diseño en el programa y seguro que os ha parecido facilísimo, y ya solo nos quedaría engancharle algo para poder colgarlo del árbol y sobre todo echarle paciencia para ir pasando la lanita por los bordes y poder crear este efecto
tan curioso. Para aquellos que tengáis niños, os aseguro que es una actividad que seguro que les va a encantar, así que no dudes en hacer unos cuantos para los peques, darles un poquito de lana y que ellos se encarguen de enroscarlo. Bueno, pues hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado. Si es así, os leo los comentarios, darle a like y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!